Listo, mi día se encuentra grabado esta reunión. Listo, muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda sesión. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Bien, vamos a esperar un poquitito que cargue la presentación. Mientras, quería pasarles unos links de ejercicios de estimulación cognitiva o ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Se acuerdan? Les comenté que les iba a compartir. Y claro está, vamos a hacer nuestro pequeño ejercicio ahorita antes de empezar nuestra clase. Muy bien. Aquí les voy a compartir por el chat. Ya está, ya se está. Muy bien. Eso para que lo vayan revisando luego, ¿ya? Y voy a pasarles de un joven que yo siempre lo sigo, me encantan sus ejercicios, ¿ya? De hecho, encanta la vibra de este muchachito. Y aquí va, ya está. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras camaritas, los que estén en disposición. Abrimos la camarita para poder hacer nuestros ejercicios unos 5 minutitos. ¿Listo? Muy bien, gracias Rosa. Gracias Lisbeth. Lisbeth Garzón, Margot. Muy bien. Ok. eh, ujú. Muy bien. Listo. Aquí estamos. Perfecto. Entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan de los ejercicios sencillitos? El primero. Muy bien, por ahí veo a una niña que también está uniéndose. Cam Game. Por ahí vi corriendo una niña. Ah, sí la vi. Muy bien, listo. Entonces vamos a hacer, ahorita por tema de la cámara y todo eso, solo estamos trabajando ejercicios de mano, pero ahí les he pasado en el primer link, son ejercicios también de movimientos corporales, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Listo? Perfecto. Mira Cam, es así. Contrario, contrario. Voltea una mano, gira una mano. Ajá, perfecto, así. ¿Listo? Y ahora las vas a girar ambas. No, 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 en el mismo tiempo. Así, mira, como en espejo, como si estuvieras diciendo chau, pero simultáneamente. ¿Ves? Así no, es así. Como si estuvieras aplaudiendo, luego las separas y van a quedar, ajá, muy bien, Angie, van a quedar así, como si estuvieran dándole la espalda, ¿no? Ok, perfecto. Y el movimiento es este. Muy bien, Elvira. Muy bien, Rosa. A ver, Lisbeth, voltea una manito, Lisbeth. Una nada más. Perfecto, así. Y el movimiento no es en simultáneo. Ajá, las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Gira una mano, Lisbeth. Muy bien. Ahora sí, gira las dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, gira las dos. Miren bien. ¿Listo? ¿Lo observan? Ahí está. Lentito para que... Ajá, pero en simultáneo, Lisbeth. A ver, muy bien, Cam. Perfecto. Muy bien, Margot. Ajá, ya está. Muy bien. Ya ven, ya su cerebro está entendiendo la orden. Listo. Muy bien, Elvira. Lisbeth, ya va a salir, ya va a salir. No te desanimes, inténtalo. Eso es. Muy bien. Ah, en simultáneo, en simultáneo. ¿Listo? Mira, Lisbeth. Lisbeth, no te preocupes. Mira, mira. Primero mira, Lisbeth. Ok. Mira mis manos. Luego lo intentas. ¿Entiendes? Se dan la espalda y luego como que se miran, pero voltea una mano, Lisbeth. Solo muy bien. Listo. Ahora vas a girar ambas. Si tu mano
derecha está con el dorso hacia la cámara, vas a tener que girarla con la palma hacia la cámara, pero al mismo tiempo tienes que girar la mano izquierda que está con la palma hacia la cámara, va a quedar con el dorso hacia la cámara. Entonces quedarían así. Ah, exacto, muy bien, así es, listo. Ahora otra vez, gírala. Muy bien, Lisbeth, ya está. Ahora gíralas en simultáneo. Muy bien, comprendido, perfecto. ¿Ya ven? Listo, siga, siga. Siga, Lisbeth, siga. Lisbeth, así no, mira, así no. Le estabas haciendo bien lentito. Hazlo lento primero para que puedas comprender cuál es el movimiento. Exacto. Así. Lento primero. ¿Listo? Ajá. Ahora gire. Muy bien. Despacio primero. Muy bien. Muy bien. Siga. Perfecto. Ahora siga. Muy bien. A ver, Angie, no te desanimes, Angie. Por ahí vi que mientras giras más rápido se te... Ajá, muy bien, Angie. Margot lo haces rapidísimo. Muy bien. Cam, muy bien. Rosa, muy bien. Elvira, está bien, Elvira, sino que lo mueves más rápido y la cámara me lo muestra lento, pero está bien. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos con el segundo ejercicio. Perfecto. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Sí? Muy bien. En mi mano izquierda oculto el dedo pulgar y muestro los 4 dedos siguientes. Y en mi mano derecha oculto los 4 dedos que están mostrando en la derecha, en la izquierda, perdón, y muestro el dedo pulgar. ¿Listo? Hago lo contrario a una mano. Muy bien, ahora hagamos el movimiento alterno. Muy bien, Lisbeth. Saquemos el otro. A ver, movimiento. Cambien de posición. Guarda los deditos. A ver. Muy bien, Angie. Margot, ya te sale rapidísimo. Muy bien, Cam. Ahora cambia. Ok, perfecto. Eh, no sé cómo se lee tu nombre. ¿Será Xail o Shail? Ok, perfecto. Está bien. Para los que no tienen cámara y todo, normal, sigan los ejercicios. La idea es que ustedes puedan ejercitarse muy bien antes de empezar con nuestra clase. ¿Listo? Muy bien. Miren, miren, miren. Es esto. Hago puño y saco. ¿Ve? Hago puño y cambio. Despacito. ¿Lo ven? ¿Está? Vamos, Lisbe, inténtelo. Bien, ya está. Mire primero, no se mire a la cámara. Mire sus manos. ¿Cómo hace el movimiento primero? Muy bien. Angie, cambia. Bien, Angie, ya te sale. Perfecto. Ahora, como ya te sale, auméntale un poquito el ritmo. Muy bien, muy bien. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, el último. ¿Se acuerdan? Mm, creo que ahí se ve, allí se ve. Está medio raro con el fondo, pero allí se ve. ¿Listo? Ok, ahora alternamos. ¿Listo? Aquí. Ah, ahí está. Muy bien. A ver. Ah, estás haciendo escalera, Margot, pero estamos haciendo el dedo meñique y el dedo índice. Cambia, cambia, cam, cambia. Ya, mira, no son los 2 dedos meñiques al mismo, es en una mano el dedo meñique y en la otra mano el dedo índice. ¿Lo ves?
¿Lo ves? Ahí. Meñique e índice. Y luego cambiamos. ¿Listo? La escalera de dedos era adicional. Todavía no estamos para hacer la escalera. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, ya hemos jugado 10 minutos. Ahora sí, ¿cansados? ¿Les duele menos las manos que el día lunes? Sí, duele menos, ¿cierto? Duele menos. Muy bien, es que ya se están aflojando los músculos tensores. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que está muy interesante. Vamos a ver cómo... Ay, ¿qué pasó por aquí? Activa para presionar. Ahí está. Muy bien. Uy, ahí está. Nos vamos a centrar en Es que yo esta recién sesión. me uno. ¿Perdón? Es que yo recién me uno hoy día, por eso no sabía lo que hicieron ayer. Ah, no, no te preocupes. La ventaja es que las clases quedan grabadas. Voy a apagar un ratito la cámara para que no se distorsione. Ya está. Las clases quedan grabadas, Lisbeth, así que puedes revisarla. No sé si ya estás en el grupo de WhatsApp del curso, ¿ok? Si no, igual al final de la clase nuestra coordinadora nos pasa los contactos para poder unirnos y recibir el material. ¿Listo? No se preocupen, no estamos en competencia, acuérdense. Si es la primera vez que lo hacen, no juzguen lo que están haciendo, háganlo. Bien o mal, siempre cuesta la primera vez. Luego van a ver, si siguen practicando, lo van a lograr. ¿Listo? La persistencia es lo que hace que nosotros aprendamos. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora vamos a trabajar, como les decía en esta sesión, vamos a centrarnos en las teorías propuestas por Piaget, por Vygotsky, por Ausubel y por Gardner, que habla mucho sobre el desarrollo cognitivo y cómo es que estas teorías influyen en el proceso de aprendizaje en el aula. ¿Ok? El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar qué estrategias ya están usando y sobre todo cuál es la influencia, ¿ya? Perdón, cómo es que pueden aprovechar el máximo nivel del desarrollo cognitivo utilizando estos enfoques teóricos. ¿Listo? ¿Les parecen conocidos? ¿Se les hace familiar Vygotsky, Piaget, Brunner, Sí, sí, justo Erikson? son psicólogos que han aportado bastante en la educación Ujú. infantil. De hecho, Piaget era, por ejemplo, médico, ¿no? Era genetista y observó a sus hijos en las diferentes edades y cómo es que iba creciendo, cómo es que iba desarrollando cognitivamente su intelecto los niños, ¿no? Hay muchos teóricos que han aportado muchísimo a que nosotros, por ejemplo, actualmente utilicemos mucho los postulados de la teoría sociocultural, que es la teoría de Vygotsky. Por ejemplo, mucho utilizamos también la teoría del procesamiento de información, ¿no? Que es de Atkinson y Shiffrin, ¿no? Los Richards. También utilizamos mucho lo que es la teoría de Erikson del desarrollo psicosocial. Entonces, estos aportes han permitido que nosotros podamos entender cómo funciona el desarrollo cognitivo, cómo funciona el aprendizaje, ¿no? De hecho, la corriente cognitiva surge en contraposición o surge en contrapropuesta al conductismo. El conductismo es una corriente que permite que la psicología se vuelva ciencia, ¿ya? Le da un objeto de estudio que es la conducta. Pero en sus inicios decían, ¿no? Que todo era conducta, que no había mucho lo que eran los procesos cognitivos o las capacidades individuales. Entonces empiezan a surgir estos teóricos que dicen, no solamente es la conducta, también tiene que ver mucho las habilidades, el cómo se procesa la información. Entonces, el cognitivismo surge en contrapropuesta al conductismo
y se utiliza esta analogía que es que la mente humana funciona como una computadora digital, ¿no? Este cambio sí afecta la forma en cómo se va a observar o se va a entender cómo sucede el aprendizaje. Dentro de estos procesos cognitivos o dentro de estas habilidades cognitivas, identifican que hay unas con las que todos nacemos, ¿no? Que es la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción y la concentración, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas habilidades van a permitir que se entienda cómo es que las personas piensan, razonan y cómo procesan la información? ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver la teoría, por ejemplo, de Piaget. Ya voy a ir avanzando por acá. Listo. Entonces, Piaget, ¿qué es lo primero que nos dice? Piaget propone que el desarrollo cognitivo de las personas se da en 4 etapas. La primera inicia desde el nacimiento, ¿no? La sensorio-motora, dice. Sensorio-motora. ¿Por qué sensorio? Porque es a través de los sentidos, a través de la captación de información externa, ese gato, a través de la captación externa, es que los niños empiezan a experimentar el mundo, a través de lo que van percibiendo del entorno, ¿verdad? Entonces, a medida que ellos crecen, van volviéndose más motores, mueven más su cuerpo, ¿cierto? A ver, creo que no se ve mucho. Ahí ya se observa todo, ¿cierto? Listo. Entonces, para Piaget, los niños construyen su comprensión del mundo a través de cómo interactúan con el entorno. Y también nos dice que el pensamiento se desarrolla a través de estas 4 etapas, ¿ya? Para Piaget, la segunda etapa empieza a los 2 años, de los 2 a los 7 años. Entonces, aquí el niño empieza a usar símbolos, por ejemplo, como las imágenes, como dice como imágenes para representar objetos y eventos. Entonces, aquí hay una prevalencia del pensamiento egocéntrico. A los 2 años, por ejemplo, nosotros observamos que los niños comparten sus juguetes con otros niños que no conocen. Por ejemplo, ¿los han visto? ¿Ustedes juegan con otros niños? Sí. No todos, ¿verdad? No Algunos, todos, pero claro. muy poquitos en realidad empiezan a hacer ese tipo de juego. La etapa o la edad en la que los niños empiezan a desarrollar el juego social es más o menos a los 4 años, entrando a los 4 años. Entonces, a los 2 años todavía hay un pensamiento egocéntrico, ¿ya? En esta etapa ellos tienden a ver el mundo desde su punto de vista, no entienden a los demás. El pensamiento simbólico también se empieza a desarrollar, que es utilizando símbolos o juegos de roles, por ejemplo, ¿no? Jugar roles. A medida que va creciendo, va llegando a los 6, 7 años, aquí hay un hito importante que tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Durante los primeros años, hasta los 5 o 6, el niño está en la educación y en el jardín o en el inicial, ¿no? Entonces, la educación es un poco más lúdica, se aboca más a lo que es el desarrollo de competencias cognitivas, pero también sociales y emocionales. A partir de los 7 años, ya en los niños se nota mayor maduración cognitiva. Hay un razonamiento lógico, por ejemplo, ¿no? Empiezan a hacer operaciones matemáticas, ya utilizan el lenguaje, por ejemplo, ¿no? La escritura, hay un razonamiento de conservación también. Entonces, ellos adquieren la habilidad de que la cantidad no va a cambiar si yo la cambio, si cambia de envase, digamos así. Entonces, hay una maduración en parte a cómo observa y a cómo procesa la información.
Y a partir de los 11 años en adelante, pues ya empezamos a notar la aparición del pensamiento abstracto. En las operaciones concretas, el niño empieza, por ejemplo, a entender, ¿no? Empieza a hacer juicio de valor, por ejemplo, empieza a entender el comportamiento de otros, a quizás a justificar también, pero a partir de los 11 años el niño empieza a razonar sobre esas situaciones que no ha experimentado directamente, ¿no? Entonces, entiende la experiencia de otros, ¿ya? Aquí hay que resaltar mucho que en esta etapa los chicos empiezan a lidiar con conceptos más complejos. Esto hace también que ellos empiecen a entender o a considerar la moralidad, la filosofía. Hay un pensamiento mucho más deductivo también. Entonces, como hay más deducción, ellos empiezan a formular hipótesis y tienen mayor capacidad de poder resolver situaciones o tomar decisiones, ¿ya? Entonces, en esta etapa, Piaget destaca mucho la construcción del conocimiento. Piaget dice que el conocimiento no es estático, se construye. Depende mucho de la interacción con el entorno, depende mucho de la forma en cómo manipulan objetos, ¿ya? A través de esta interacción, ellos van a ir desarrollando estructuras mentales que les van a permitir desarrollar y comprender la información, ¿ya? Y estos esquemas mentales, estas estructuras, no son estáticas, como dice construcción activa, ¿no? Empieza siempre a cambiar. A medida que va creciendo, va comprendiendo más cosas o va entendiendo, va teniendo mayor amplitud del conocimiento. El otro concepto que es importante que nos da Piaget es el de asimilación y acomodación. Estos conceptos tienen que ver mucho con la forma en cómo incorporan información, ¿ya? La asimilación es cuando aprenden nueva información, actualizan su estructura, su esquema. Y la acomodación se produce cuando los niños ya han ajustado su esquema existente o desarrollan nuevos esquemas para acomodar la información. Es como, imaginémonos como un archivo de Word, ¿no? Que yo tengo ahí un poquito de información que lo hice hace un año y ahorita que ya estoy de repente más instruido, más leído, actualizo la información. Entonces, eso sería asimilación, cuando yo incorporo nueva información, cuando actualizo mi documento. Y la acomodación es cuando desarrollo nuevo esquema, ¿no? Nuevo esquema para poder acomodar nueva información, ¿ya? Ahora, Vygotsky, hasta aquí vamos entendiéndonos con la teoría de Piaget. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, Vygotsky, ¿qué es lo que dice? Vygotsky toma unos conceptos que Piaget menciona en su teoría del desarrollo cognitivo, que es en la zona de desarrollo próximo, ¿ya? En este concepto dice, ¿no? Que los niños pueden aprender con ayuda o con la experiencia de otras personas. Este concepto nosotros lo asociamos más con la teoría de Vygotsky, pero Piaget lo aborda, una pequeña idea, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Vygotsky? Vygotsky nos dice que el ambiente, o sea, el entorno sociocultural, ya influye mucho en el desarrollo cognitivo de la persona, ¿ya? El aprendizaje, según Vygotsky, y el desarrollo ocurren a través de las interacciones sociales con pares, pero también con el apoyo de adultos o con el apoyo de personas que tienen mayor capacidad. De allí es que sale un concepto clave en la teoría de Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo. Entonces, la zona de desarrollo próximo es el nivel donde están, ¿no? Supongamos,
que sí está encendida la cámara. Aquí está Pepito. ¿Listo? Aquí tenemos una escalera, imaginémonos. Y la habilidad de Pepito puede llegar acá, a mi color, rosado. Piel, le dice, ¿ya? A este color. Ok, Pepito está aquí, pero Pepito solito no puede llegar a su potencial. Entonces, este espacio entre donde está y a donde puede llegar se le llama zona de desarrollo próximo, ¿ya? Que es las habilidades que están en proceso de desarrollo. Y el andamiaje, que es el impulso, el acompañamiento, lo que va a ayudar es que dé, ¿no? Ese escalafón, suba a ese nivel y que nuevamente cuando está en este nivel vuelva a subir, vuelva a tener otro nivel al que él pueda subir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos aporta la teoría sociocultural, ¿no? Que siempre va a haber una brecha entre lo que un individuo puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr con ayuda de alguien más. Por ejemplo, un bebé a los 8 meses, si ustedes les dan bloques, ¿ya? Bloques para que ellos armen. ¿Podrán armar una casita a los 8 meses o dispersan todos los bloques? No, dispersan Ujú. todo lo otro. Al año, ¿qué hacen con esos bloques? Lo pueden juntar. Ya arma torres, ¿verdad? Ya empieza Sí. a elevarlos. Muy bien, ya no es solamente que mira cómo suenan o la forma que tiene o la textura que tiene. Ya empieza a armar torres, ¿verdad? ¿Qué pasa a los 18 meses? ¿Solo apila o ya empieza a construir? Ya empieza a construye. buscar construir, a ver más imágenes, más figuras de las piezas. Ujú, empieza a construir, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para que él llegue a estos niveles, vaya creciendo su aprendizaje, ¿lo hizo solo o hubo alguien que también le estuvo mostrando? Nosotros mismos le podemos ayudar también. Ujú. Sí, los niños al principio tiran las cosas, ¿no? ¿Y uno qué hace? Empieza a apilarlos. Ellos te miran, pero no comprenden, ¿cierto? Lo siguen tirando. Para ellos lo divertido es cómo suena, cómo cae, la textura que tiene, el hecho de que lo vuelvas a apilar y ellos puedan derrumbarlo, ¿no? Pero llega el año y comienzan a imitar lo que vieron que ustedes le representaban. Entonces, a eso se le llama el andamiaje, que es que una persona que tenga más experiencia pueda apoyarlo temporalmente para que él llegue a cumplir el potencial, ¿no? Que alcance el potencial que tiene. Luego Vygotsky nos habla acerca de la mediación o de los instrumentos, ¿ya? Esto tiene que ver con las herramientas o los símbolos, ¿ya? Que nos van a permitir facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, cuando ustedes van a una ciudad que no conocen o a una zona que no conocen, ¿qué es lo que utilizan ahora para ubicarse? El mapa. GPS, Dijeron por ahí un mapa. Muy bien. ¿Qué más utilizamos? Google Maps. El GPS. El GPS, el Google Maps. ¿Todos sabemos usarlo? La mayoría, no todos. Ajá, la mayoría, ¿verdad? La mayoría. Entonces, eso es, por ejemplo, utilizar herramientas. Antes, ¿qué hubiéramos hecho, no? Imagínense, a ver, 2005 por allí. No teníamos Señales. GPS, ¿qué hacíamos? Croquis, ¿cierto? Preguntar. Señales de tránsito, Preguntar, señales. croquis o direcciones, ¿cierto? Direcciones. Yo, por ejemplo, para ubicar un sitio, tiendas, me ubicaba, ¿no? ¿Qué tiendas están por acá? Lugares que se me hagan conocidos. Ahora tú solo pones la dirección y te dice, gire a la derecha. En tantos metros, gire a la izquierda. Luego siga directo por la calle no sé qué. ¿No? Y a veces hasta me pierdo porque soy mala orientando. Entonces, ahora utilizamos tecnología, ¿verdad? Que nos facilitan resolver algunas situaciones. A eso se refiere con la mediación. Volviendo al tema de los bloques, ¿no? Entonces, un niño, por ejemplo, puede aprender a sumar utilizando los bloques. Entonces, voy poniendo un bloque y voy poniendo el otro. 2,
3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces va comprendiendo este concepto que es abstracto de la adición, que si yo voy poniendo 1, cambia el número, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver con los instrumentos, con las herramientas, ¿ok? Aquí les ponía con las herramientas culturales, porque también tiene que ver con el lenguaje, con la escritura, ya que esto es algo que al principio el lenguaje lo va aprendiendo de oído, ¿no? Por la interacción. Ahora, el otro concepto que Vygotsky nos regala es el desarrollo en la interacción social. Para Vygotsky, ya es muy importante el juego. De hecho, si nos fijamos en los primeros años de educación, ¿cómo aprende el infante? ¿Cómo aprende el niño? ¿Sentado en una carpeta o explorando? Explorando. Explorando, jugando. Con otros, ¿verdad? Explorando. Entonces, la interacción social es importante, es así, súper fundamental en el proceso, porque permite que se estimule la comunicación, exacto, mediante las vivencias, ¿no? Que se transfieran conocimientos, que se internalicen conocimientos. No sé si logré descargarlos, pero, a ver, espérenme un ratito, voy a ir viendo si es que logré descargar el video. Y si no, vamos viéndolo por acá. Ya, mientras prepara, a ver. ¿O no? Ya, no, se los voy a compartir, no lo logro descargar, pero se los comparto terminando la clase, ¿no? Donde donde se nos encomia a buscar que el aprendizaje utilice esta curiosidad innata, por ejemplo, ¿no? Esta curiosidad, esta interacción, esta capacidad de ser seres sociables, seres que nos gusta tener contacto con otras personas para internalizar información. ¿Listo? Para Vygotsky, como les digo, el juego y el aprendizaje también permite que los niños jueguen roles. Cuando los niños juegan al papá, a la mamá, a la profesora, al bombero, al policía, al médico, a la tiendita, ¿de dónde creen que sacan esa información? De nosotros mismos. De lo que El ven, de entorno lo que están Ajá, escuchando muy nosotros. bien. De lo que De su observan, entorno. ¿cierto? De lo que ellos experimentan. Nosotros pensamos que como ellos son pequeñitos no nos miran, pero ellos están así, ¿no? Mirando el mundo grande, grande y tratando de reproducir lo que ellos ven. Entonces, el juego les permite que a los niños practiquen estas situaciones reales, ¿no? Estas situaciones en las que interactúan o ven que interactúan otras personas. Por lo tanto, el juego fomenta la imaginación y también les permite que ellos vayan socializando con otras personas, ¿ya? Y el otro concepto que nos muestra es también el de internalización y el de externalización. Parecido a lo que nos hablaba, ay, se me fue el nombre, Piaget, ¿no? Parecido al de asimilación y acomodación, que es el actualizar y el abrir nuevamente opciones a poder incrementar el conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice Vygotsky acerca de la internalización y la externalización? La externalización comienza, dice, el aprendizaje comienza en el nivel social, que tiene que ver con la forma en cómo externalizamos, cómo lo que hemos aprendido lo mostramos. Y luego se internaliza en la mente del individuo. Y la internalización tiene que ver a cómo a estos conocimientos, a estas habilidades, a estos valores que vas adquiriendo a través de la interacción con otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos, yo le quiero enseñar al pequeño a atarse los zapatos, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo le enseño? Le digo, toma, tú haces esto, haz un lacito, haz por aquí vuelta. No, ¿yo qué hago? Primero le muestro, ni siquiera le digo, inténtalo. Hago que me mire, ¿no? Cómo ato los cordones, ¿no? Cómo ato los pasadores. Entonces,
A eso le llamamos externalización. Él observa a otras personas y luego empieza a practicar junto con el adulto. Cuando esta práctica va continuando, el niño internaliza, es decir, que hace propio algo que vio en otro. Internaliza esta habilidad y puede hacerlo, puede reproducirlo. A eso se le llama internalización. Entonces, externalización es lo que observa del entorno y la internalización es cuando él ya lo aprende. Por ejemplo, en el lenguaje, ¿ya? Cuando él empieza a escuchar que sus padres se hablan un solo idioma, ¿qué sería eso? ¿Internalización o externalización? Empieza a identificar el lenguaje. Internalización. Empieza a identificar. Internalización. Si es de afuera, él lo empieza a observar, es externalización. Cuando él lo reproduce, o sea, cuando ya lo aprendió, es internalización. ¿Ya está? Acuérdense. Cuando él lo ve, cuando él lo observa en otros, externalización. Cuando él lo reproduce, cuando él lo hace, es que ya internalizó, ya aprendió. Y como ya lo aprendió, ya lo utiliza para expresar sus ideas, sus emociones. ¿Entendido estos conceptos? Sí, claro. Acuérdense, perfecto. Externa, que ve de afuera. Interna, que él lo hace, que reproduce. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos por la teoría de Brunner, que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento. ¿Quiénes de nosotros no hemos aprendido así? Y seguimos aprendiendo, ¿cierto? Por descubrimiento. Entonces, para Brunner, ¿ya? Para Brunner es súper importante en cuanto a las representaciones mentales, es decir, a cómo se va formando el conocimiento, ¿ya? Él dice que los niños pasan por distintas etapas en las que van adquiriendo el conocimiento. Estas tres etapas que él enfoca es la etapa enactiva, la etapa icónica y la etapa simbólica. Allí ustedes pueden observar que en la etapa enactiva dice cuando experimentan, ¿no? Cuando ellos tienen este cara a cara, cuando hacen. Entonces, la enacción tiene que ver con la experiencia directa, ¿ya? A través de cómo interactúan con el entorno. Por ejemplo, los niños cuando llueve, ¿no? Y ven charquitos de lodo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen? Saltan, ¿verdad? Manipulan, me muero de frío acá. Saltan, manipulan el lodo, ¿cierto? Y eso sería la enacción, cuando ya están, cuando interactúan con el entorno, ¿ya? Cuando ellos pasan a la etapa de ícono, es decir, que ya tienen una representación mental de esa experiencia. Si ven que está lloviendo y dicen, mamá, cuando pare la lluvia podemos ir a jugar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que se formaron charquitos de agua, ¿no? Y que se saltan en los charquitos de agua, se va a hacer barro y es divertido. Entonces, hay una representación mental de esa experiencia que ellos la han transformado en imágenes, ¿ya? En recuerdos, en imágenes. Y luego está lo simbólico que tiene que ver con el uso del lenguaje o los símbolos verbales para representar, para comunicar eso. Mamá, es divertido jugar en el barro, ¿verdad? Y la mamá está que sufre porque está ensuciándose y el niño está feliz porque está aprendiendo, ¿no? Y pues las mamás estamos sufriendo porque se ensucian, ¿cierto? Pero es la forma en cómo ellos van a experimentar las situaciones. En los adultos, ¿cómo podríamos aplicar esta teoría? ¿Cómo aprendemos en la teoría por descubrimiento, según la teoría por descubrimiento? ¿Cómo aprendemos los adultos? Imagínense ustedes, nunca han entrado a la cocina y de repente van a freír un huevo. Ya, les dijeron, tienes que echar aceite y lavar el huevito. Lavan el huevito, ¿cierto? Lavan el huevito y no lo secan. Y se atreven a abrir el huevito
en el sartén caliente con aceite. Cae una gotita de aceite, de agua, perdón, en el aceite. ¿Qué hace? Que salpica. Salpica y quema. Ajá, la reacción, ¿verdad? Comienza a salpicar. Y nosotros tiramos el huevo y nos vamos, ¿cierto? Y corren personas que son inexpertas en la cocina. Nunca han entrado. Y después dicen, vuelve, anda frío nuevamente. No, 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 porque eso salpica. Pero de repente dice, ya sé, yo dejé caer agua, ¿no? Gotitas de agua en el aceite y eso salpicó. Eso sería la representación mental. Recreas, ¿no? Recreas. La primera es en acción, la experiencia directa. Recreas lo que está sucediendo, ¿no? Sí, Liliana, puede suceder quemaduras. Y lo otro es lo simbólico, expresas, ¿no? Y mamá, no, yo no voy a freír porque me quemo, ¿no? Me salpica el aceite. Entonces, ella comunica ese conocimiento, errado o correcto, comunica a través del uso de símbolos verbales, del lenguaje. Entonces, podríamos decir que aquí, a través de la experiencia, aprendió algo. ¿Ya? Eso es igualito, como los niños, cuando se exponen a algo, hacen una representación mental de eso y luego utilizan el lenguaje para poder expresar lo que aprendieron. Eso es lo que Brunner habla como el aprendizaje por descubrimiento. Pero allí no queda la teoría de Brunner. Brunner también nos habla acerca de un concepto, de un principio muy importante que es el constructivismo. Para Brunner, el aprendizaje es un proceso activo, va cambiando. Cada vez que se exponen a nuevas experiencias, las personas vamos construyendo nuevo conocimiento, ¿ya? Y esto resulta a través de la interacción. Esto, por ejemplo, es un concepto que nosotros utilizamos mucho en las clases de ciencias, ¿no? Yo al niño no le muestro una foto diciéndole, si yo hago esta reacción química, coloco, por ejemplo, bicarbonato de sodio y luego aplico un insumo ácido, ¿qué va a ocurrir? Le muestro las fotos, fase a fase, ¿no? Él va a aprender, sí, va a aprender, pero no lo va a experimentar y por lo tanto no va a ser significativo, que aquí ya venimos con el aprendizaje significativo, y no va a generar este aprendizaje, no construye a través de esta experiencia. Pero yo le mostré las imágenes y luego lo hago ejecutar, entonces construye, refuerza el aprendizaje, ¿no? Entonces, a través de estos experimentos prácticos, pueden aprender, en un ejemplo de ciencias o de física, qué sé yo, de química, ¿no? Entonces, Teoría y práctica. exacto, exacto. Entonces, en lugar de solo recibir información, yo le doy la parte práctica que refuerza la información. Incluso yo puedo utilizar la parte práctica al inicio y luego reforzarla con la teoría. ¿Y por qué? Aquí viene uno de los conceptos que es el aprendizaje por descubrimiento, es de que tú creas un concepto y cuando te das cuenta que es lo contrario, lo reaprendes. ¿Ya? Como que descartas, esta idea no era, y almaceno la nueva información. Y eso es algo que no se olvida. No sé si a ustedes les habrá pasado que cuando dan un examen y de repente saben, fallaron en una respuesta y dudaban, ¿no? ¿Será esto, será lo otro? Y fallan en la respuesta. ¿Y sabían ustedes cuál era la correcta? La próxima vez que le vuelvan a preguntar, ¿se equivocan? No. Pues no, pues no. Ese ¿Por es qué? constructivismo porque ya aprendimos, o sea, ya tuvimos la experiencia. Ensayo-error, ¿cierto? Ujú. Ya aprendiste, se te quedó. Entonces, allí se hace a través de la experiencia, ¿verdad? Se hace más fijo, se causa significancia. Entonces, para Brunner, uno de los principios de la teoría por descubrimiento es esto, que se construye el aprendizaje a través de las experiencias y las experiencias de la interacción con mi entorno. ¿Listo? También otro de los principios es aprendizaje por descubrimiento, es que cuando los niños exploran o cuando las personas exploran, ¿ya? Cuando descubren, suelen solucionar problemas también. Entonces, en vez de que yo esté proporcionando
información específica al niño, o sea, le doy todo a mi estudiante, ¿no? Yo le presento distintas información, distintos documentos y hago que ellos, por ejemplo, deduzcan, ¿no? Que saquen conclusiones por sí mismos. Entonces, aquí se aplica el principio de aprendizaje por descubrimiento. Otro de los principios importantes es que también utiliza el término andamiaje, ¿ya? Es que destaca esta importancia que los esquemas mentales que contienen conocimientos, ¿ya? Y experiencias previas, ¿ya? También está proporcionado por una ayuda externa. Y aquí viene el andamiaje, el otro concepto, que implica que a través del apoyo dado, ¿ya? De un compañero, de un profesor, de una mamá, de una persona que tenga un poco más de competencia, le ayude al estudiante, ¿no? A adquirir este nuevo aprendizaje. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes presentan su clase, ¿no? Y luego utilizan, por ejemplo, a los chicos que tienen mejores calificaciones o que son más, digamos que aprenden mucho con más rapidez y los utilizamos a ellos como líderes de equipo, ¿no? Entonces, utilizamos el andamiaje para guiar al Pasa más estudiante. que todo con mis hijos. Utilizas, ¿no? A los Me más pasa. grandes, Claro. utilizas al que tiene un poquito más de experiencia. Ahí está, ¿no? Entonces, siempre utilizamos a una persona que tenga un poquito más desarrollada la competencia que otro para que sirva de guía. Eso es esquemas de andamiaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Ya está. Cuando aprenden a manejar bicicleta, ¿cómo aprenden? ¿Cómo se les enseña a andar en bicicleta a los niños? Pues primero, bueno, más que todo se les enseña a que sean persistentes y que logren manejar su miedo. Entonces ahí Ya. se le va ayudando poco a poco hasta que ellos puedan aprender por sí solos a manejar. Ya, ¿y qué recursos utilizan? Físicos, sobre todo, ¿ya? ¿La bicicleta de frente solo con 2 ruedas o con 4 No. rueditas? Con 4 ruedas si son niños pequeños. Y Ujú. también con protección, tanto en las rodillas, en sus codos, en su cabeza. Sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a ir ofreciendo, en este ejemplo, vamos a ir ofreciendo andamiaje. Primero le doy soporte físico, ¿no? Como dice, lo aliento. A medida que progresa, que ya va ganando confianza, yo puedo quitarle una ruedita de la rueda trasera, ¿no? Y luego le quito otra ruedita de la rueda trasera. Ya se queda solo con 2 ruedas. Y de ello yo te sostengo, ¿no? Va, dale, pedalea, yo te sostengo, hasta que de pronto adquirió el equilibrio, entiende cuál es la fuerza que debe utilizar, la frecuencia que debe utilizar, cómo parar y todo eso, lo dejaste solo y ya aprendió. Allí hay un claro ejemplo de lo que es el andamiaje, ¿ya? Entonces vas paso a paso, paso a paso. Le das soporte físico, le das soporte emocional. Una vez que ya tiene el soporte emocional, ya lo deja solo, ¿cierto? Allí vamos viendo andamiaje, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, Brunner destaca bastante la construcción del conocimiento a través de la exploración, a través también de la narrativa, ¿ya? De la narrativa tiene que ver con cómo es que nosotros organizamos las ideas, ¿ya? Organizamos la información y le damos sentido a esta experiencia. Y tú mismo te vas a ir dando cuenta, cuando están pequeñitos, los niños cuentan una parte, otra parte, y nosotros tenemos que estar bien concentrados para entender qué está tratando de decirnos, ¿verdad? Porque la estructura narrativa está desordenada, todavía tiene demasiada información y no la logra organizar. Pero a medida que el niño va creciendo, la narrativa, o sea, la forma en cómo relata y esta estructura que utiliza, entonces va a darle mejor forma, va a organizar mejor la información y le va a dar sentido a la experiencia. Entonces, para él, es muy importante, o fue muy importante, ¿no? Que para que las personas construyamos el conocimiento, exploremos, tengamos en cuenta la estructura narrativa, que es el orden que sigue las ideas, ¿ya?
que va a ayudarnos en este proceso de aprendizaje. ¿Listo? Y sobre todo la interacción, el cómo él va a exponerse a las situaciones, ¿ya? Que es la enacción. ¿Hasta aquí comprendido? Sí, todo comprendido. Perfecto. Ujú. Ahora, muy bien. Ahora viene el aprendizaje significativo. ¿Y qué tiene que ver el aprendizaje significativo? Se los mencionaba hace un ratito, ¿no? El aprendizaje significativo, que es la propuesta de Ausubel, ¿no? Creo que en los 60s, dice que esta teoría se centra en cómo la información, cómo los conocimientos se relacionan, ¿no? Con la estructura cognitiva. Permítame un ratito. Ya está. ¿No? Entonces, aquí tiene que ver en cómo organizamos el conocimiento, ¿ya? La organización del conocimiento es parecidísimo al concepto que tiene Brunner acerca de la narrativa y la estructura narrativa. Entonces, cómo nosotros almacenamos la información en nuestra mente, ¿ya? ¿Qué más dice? Busca en que esta información tenga significancia, o sea, que sea importante. Si esta información no es importante, simplemente no se almacena. La conoces por un tiempo y luego se pierde. No fue importante, no formó parte de esta estructura, ¿no? De la persona. Y aquí tiene que ver también el otro concepto que es el aprendizaje subordinado, y es que a veces hay cierta información que se queda, ¿no? Que es menos general, pero que se puede vincular con otros conocimientos, con otros significados. Y aquí tiene que ver en esto, esto se parece a lo de acá, a esto, que digamos que este aprendizaje subordinado nos da pie a que nosotros podamos relacionar información. ¿Ya? Entonces, estos conceptos van a actuar como anclaje, como las memotecnias, que tú te aprendes una memotecnia y te abre así un montón de conocimiento. Algo así funciona el aprendizaje subordinado, que son conceptos que son menos generales, pero que te permiten abrir o anclar el conocimiento a otra información. ¿Ya? Y para Ausubel, la premisa es que cuando el aprendizaje que el aprendizaje es más efectivo, cuando esta nueva idea o este nuevo concepto se conecta mucho con lo que ya sabía el estudiante. ¿Ya? Por eso, yo hice esto, yo hice lo de acá, a mí me enseñaron esto el año pasado. Ese es el aprendizaje subordinado. ¿Ya? Y el aprendizaje colaborativo tiene que ver con esta información que los chicos van a discutir entre ellos, ¿no? Van a resolver problemas que van a ayudar a que se facilite el aprendizaje, o sea, que tenga significancia. Antes les decía, ¿cuántos de nosotros no nos hemos aprendido mejor algo cuando hemos errado? Y aquí tiene que ver al aprendizaje colaborativo. Puede que yo tenga una idea, errada o no, yo la puedo exponer, yo la puedo explicar. Pero cuando me doy cuenta que mi idea es errada y aprendí una nueva idea, ¿no? Aprendí un nuevo concepto, entonces allí se genera la significatividad, ¿ya? Que esto hace que nosotros podamos aprender, que ya no lo olvidemos para nada. Esa es la significancia. Entonces, para Ausubel, la información se va a, digamos así, que se va a relacionar con nuevas ideas, con nuevos conceptos, partiendo del conocimiento previo, ¿ya? Partiendo de la forma en cómo relaciona, la lógica que utiliza, ¿ya? Y esto hace que el aprendizaje sea más interesante, que se le atraiga a la persona, que tenga significancia y lógicamente que se logre retener. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, para algunos de nosotros es mucho más fácil aprenderse fechas
fechas, hitos, cosas importantes, que comiste, que hiciste, que dijo, que no dijo. ¿Por qué? Porque tiene significancia. Pero para una persona que de repente dice, no, pues, yo con la justa si me acuerdo de qué es lo que hice y esto es, entonces para esa persona no hay significancia, no hay interés, ¿no? No hay interés, no hay un, digámoslo así, un conocimiento previo de que va a reforzarse con lo que está experimentando. Por lo tanto, no hay significancia, no le da importancia. Entonces, hace tiempo me preguntaron a mí, ¿el aprendizaje subordinado es igual que el aprendizaje significativo? ¿No? Esta pregunta en ese entonces no la pude resolver porque yo también entré en dudas. Pareciera que fuera lo mismo, pero no. Son conceptos que sí son distintos, que uno se usa, o sea, que uno se relaciona con el otro sí, pero son conceptos distintos. ¿Por qué? Porque Ausubel propone que este aprendizaje significativo tiene que ver con el proceso, ¿no? Por el cual los nuevos conocimientos se van conectando, ¿ok? Con el conocimiento previo. Entonces, la información que me dan ahora, ¿cómo se conecta con lo que yo ya sabía? Al inicio de la clase les preguntaba, ¿se les hace conocidos estos nombres? Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, Atkinson, Gardner, por ejemplo. ¿Se les hace conocido? Ah, sí, se me hace conocido. Allí, perdón, allí activaron su aprendizaje subordinado. Ahí activaron, ya, ahí han activado estos conceptos que ya están previos. La información que reciben ahora se va a cruzar con esos conocimientos previos, se conectan, ¿ok? Se conectan y es donde ahí se empieza el aprendizaje significativo, porque es como que le dan sentido, esto era, ¿no? O esto me pasó en la vida real, a eso se refería. Entonces, es cuando el aprendizaje significativo es cuando estas ideas, estos conceptos previos y estos conceptos nuevos se integran, le da coherencia a lo que nosotros ya entendemos y facilita que comprendamos la situación y que justamente esta información se retenga por mucho más tiempo. ¿Ya? Es algo así como que infieres, ¿no? Haces conjeturas. En cambio, el aprendizaje subordinado tiene que ver más que todo con la forma en cómo nosotros vamos jerarquizando la información, ¿ya? Cómo es que estos conceptos que ya los hemos establecido, que ya están establecidos, ya cómo los vamos priorizando. Entonces, según el aprendizaje subordinado es que qué es más importante y qué es menos importante. Entonces, de acuerdo a su función y de acuerdo a cómo es que esta idea o este concepto se vincula con otros, es que yo la voy priorizando, ¿ya? Eso tiene que ver con el aprendizaje subordinado. Entonces, este tipo de aprendizaje, el subordinado, facilita que yo pueda asimilar y comprender nuevo conocimiento, pero no es lo mismo que el aprendizaje significativo. ¿Listo? Ahora sí, mejor entendido lo de la teoría de Ausubel. Sí, bueno, sí. Perfecto. Ahora ustedes me van a decir, ya, ¿para qué me va a servir todo eso? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, antaño, creo que hasta 1980, 85, 90 más o menos, el 90, ¿ya? En cuanto a la educación peruana, era muy, muy importante, incluso hasta ahora en algunas escuelas. Es muy importante que los chicos se formen o que sean diestros en matemáticas, en lenguajes, ¿no? Los concursos incluso siguen siendo de matemáticas, de ciencias, de lenguajes, y por ahí que ya incluyen arte, ¿cierto? Antes los concursos eran así. Yo me acuerdo en el 2003, creo que era, había un concurso de RPP, que eran los que más saben. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, participó, los que más saben, ¿no? Era un concurso de ciencias y de letras. Entonces, no digo que está mal,
A esto va la idea. Es que antes de que se conociera o que se difundiera esta teoría de las inteligencias múltiples en 1980 más o menos, creíamos que solo se era inteligente o que la inteligencia estaba relacionada con las capacidades matemáticas, lingüísticas y científicas. ¿Listo? Entonces, una vez que se divulga esta propuesta teórica, esta propuesta de la teoría de las inteligencias, lo que busca, ¿no? O lo que sugiere es que no solo se es inteligente o que la inteligencia no es una capacidad general o unitaria. Ya no es solo inteligente el que era matemático o el que era diestro en letras, ¿no? Sino que hay otros tipos de inteligencias, hay otros tipos de habilidades cognitivas que están relacionadas con los talentos. Entonces, en un principio, Howard Gardner identifica 7 tipos de inteligencias. A medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido incrementando más inteligencias. De hecho, en el campo científico, esta teoría no es aceptada. Tiene muchas críticas porque Gardner se lanza a formular su teoría y a mostrarla al mundo sin tener, digamos, los sujetos de estudios o sin tener estadística para demostrarla. Ya luego que ha lanzado su teoría se ha encargado de ir documentándola, ¿no? Pero ya para nosotros era el boom, la teoría, ¿no? Y es el boom, ¿por qué? Porque con este principio de las teorías de la diversidad de la inteligencia, entonces comenzamos o muchas escuelas empiezan a tener mucha más apertura para desarrollar y para entender las competencias intelectuales de las personas. Por lo tanto, cada persona tiene una combinación que te hace único y que te hace variable, ¿no? Una combinación única que te puede destacar y aquí tiene que ver con los talentos. Entonces, es muy importante o para algunas personas les ayuda a sobresalir en ciertas áreas y para otras personas en otras áreas. Por ejemplo, podemos, si generalizamos, ¿ya? Podemos decir un matemático es bueno en matemáticas, muy bueno en matemáticas, ¿no? Muy bueno en lógico-matemática, de repente hasta en inteligencia musical, porque la música es matemáticas, de hecho. Pero de repente, esta persona que tiene muy desarrollada esta habilidad numérica, le cuesta mucho relacionarse con las personas. ¿Cierto? Es que cuando desarrollan más su lado cognitivo, las habilidades socioemocionales se dejan un poquito de lado. Pero ¿significa que no puedo aprender o no puedo desarrollar las otras inteligencias? ¿Qué dicen ustedes? No, no significa eso. Con Ajá. ayuda puede avanzar. Justamente porque la palabra clave es aquí que dice son habilidades. Habilidades. Un ejemplo, nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, estudió en un colegio piurano en su primaria y fue desaprobado en letras, en ciencias. Y dirían, oye, este niño, pues no, mira, desaprobado en ciencias y ahora premio Nobel y escribe. Entonces, ¿qué le pasó? Las inteligencias se desarrollan, son habilidades. ¿Listo? Son habilidades. Por ahí abrieron un micro. ¿Alguien va a opinar? Bueno, el ser humano puede tener varias habilidades. De pronto que no sea en algo y puede lograrlo en otras asignaturas, en otras materias, porque el ser humano tiene muchas habilidades, no solamente una, sino varias. Claro, claro. Es decir, que nosotros, dependiendo de la competencia o la habilidad que querramos desarrollar, ¿ya? Y dependiendo del esfuerzo también, perdón, ya, es que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Y vamos a empezar a desarrollar. Por ejemplo, en la primaria, ¿no? En mi caso, yo,
Mi mamá decía, estás buena, pero hablando, haciendo amigos, Charlotte me decían todavía, ¿no? Haciendo amigos, ayudando aquí, por allá. Y en las matemáticas, pues yo sufría mucho. Hasta que mi papá no sé cómo me empezó a enseñar que me gustaban las matemáticas. Me gustaban, pero tampoco era como que, fanática de las matemáticas, ¿no? En la secundaria, química, sufría con química. Y recuerdo que una maestra me dijo, es facilita la química. Mira, es esto como juego. Entonces, la forma en cómo te enseñan y la motivación que tú logras tener puede despertar esas habilidades que tú crees dormidas, ¿no? Y ahí está que cada persona, dependiendo de la cultura y dependiendo del contexto, es que empiezas a desarrollar estas inteligencias. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que en casa de nosotros, en mi casa todos son pintores, artistas, modistas, son más dados al lado creativo. ¿Qué inteligencia creen ustedes que en mi entorno, en mi cultura, van a empezar a desarrollar o van a buscar que yo desarrolle? Arte, dibujo, ¿no? Lo que está a su El lado alrededor. artístico. Exacto, la inteligencia musical, la sinestésico corporal, la visoespacial, por ejemplo, hasta la interpersonal, ¿verdad? Porque es mi contexto. Pero imaginémonos, en casa todos son médicos, en casa todos son ingenieros, abogados. Y yo soy aquí con mi lado creativo, ¿no? Con mi lado musical. Y me dice, no, aquí todos médicos y todos pues se van por las ciencias. Entonces, según mi cultura y según mi contexto, ¿qué van a empezar o qué me van a orientar a desarrollar? Las inteligencias que están más orientadas a eso, ¿no? La lingüística, la matemática, la lógica matemática, la naturalista, por ejemplo. Entonces, dependiendo del contexto y también dependiendo ya de las características o de esta combinación que tiene cada persona, es que van a ir orientándose y desarrollando todas estas habilidades, ¿ya? A ver, por acá dice Samuel, yo soy buena en matemática, pero en comunicación sufro, me cuesta hacer análisis de textos, hacer respuestas críticas, quisiera saber qué debo hacer para mejorar, seguir practicando. Yo también, como le decía, soy en matemáticas estadística. Ay, cómo sufría. De hecho, una de las cosas que me llevó a escoger psicología es que cuando vi el plan educativo decía, nada de matemáticas. Y yo, feliz, nada de matemáticas. Mentira, sí había matemáticas escondidas en las estadísticas y escondidas en las pruebas y en los test, en los análisis que tenemos que hacer de los test, me timaron. Y pues dije, ok, ni modo, ya estás aquí, te gusta esto, tienes que aprender lo otro, desarrollarlo. Entonces, practicas, haces análisis, practicas, y pues eso hace que tú estructures mejor, desarrolles esa habilidad. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con esto de espérate, ¿cómo se me fue el término? Aquí aplicaría la indefensión aprendida, creo. Sí, aplicaría la indefensión aprendida. Si tú dices, soy malo en esto, pues de hecho que vas a ser malo, porque ya te estás predisponiendo, ¿no? Tengo el caso de una amiga que es maestra y siempre le escucho decir, no, quiero enseñar matemáticas, no me gusta, soy mala. Después de un tiempo, su niña jalaba notas, jalaba matemáticas, jalaba números y decía, yo soy mala, no soy buena en matemáticas, no soy buena en matemáticas. Yo le decía, tu hija está aprendiendo de ti, está copiando lo que tú dices, así que deja de decir esas frases y ahora llévala con un maestro que le haga entender las matemáticas así de fáciles y de juego. Le enseña a un profesor de matemáticas que es juego para él. Lo lleva y le hace, por ejemplo, medir cercos para aprender, por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo se llama esto que te enseña, unidades de medida, unidades de volumen, ¿qué más le enseña? Por ejemplo, los contenidos, ¿no? De uno u otro. Entonces, le hace hacer tan lúdico el juego que la niña ahora es buenísima en matemáticas. Incluso ha participado en concursos de matemáticas. ¿No? Y cuando yo le decía, ¿ves que decías que tu niña era mala en matemáticas y repetía lo que tú le dices? Lo que tú decías inconscientemente, ¿no? Entonces, aquí también hay una barrera.
creo que sí aplica la indefensión aprendida, que es estas cosas que tú crees que no eres capaz de hacerlos y te la crees también que ya no lo intentas. Entonces, Samuel, lo único es seguir practicando sin exigirte. Practica, 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 lee textos fáciles. Empieza por cosas sencillitas nada más, ¿no? Yo siempre hago esta comparación, como cuando nosotros queremos aprender un idioma, nos metemos de frente con la gramática. Primero, exponte al idioma, escucha el idioma. Ya con que vayas reconociendo ciertos sonidos, ya estás aprendiendo. Entonces, vas de menos a más. Porque si queremos hacer de más, no lo vamos a lograr. Y ahorita me trae usted a la mente esta regla del 75% y del 100%. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Voy a buscar el videíto porque fue un videíto que vi hace tiempo. Es decir, que es mejor intentar las cosas y al 75% y que sea continuo, que tratar de hacer todo al 100% o de forma perfecta y solo intentarlo una vez. ¿Ya? Lo busco, por ahí nuestra coordinadora me hace ese acuerdo porque falla la memoria a cierta edad. Y, y lo busco y se los comparto para que ustedes entiendan un poquito de lo que estoy hablando ahorita, ¿ok? Que es la práctica constante, lo que nos va a hacer que nosotros seamos un crack en lo que vamos a hacer. Entonces, Samuel, la práctica. Es más, aplicamos lo que los japoneses hacen, ¿no? Dice que nosotros nacemos con talento, pero no somos fruto del talento, somos fruto del esfuerzo y la persistencia. Entonces, incluso dicen, ¿no? La disciplina vence al talento. Miren, entonces todo es persistencia, persistencia. Empieza con cosas sencillitas y empieza a quitarte esa idea de que eres malo. Es más, yo digo, si eres bueno en matemáticas, ya las letras se te hacen sencillas, porque la lógica, la matemática requiere un análisis bien profundo y bastante detalle. Entonces, ya de por sí ya tienes la mitad de la cancha hecha. ¿Bien? Ok, listo. Entonces, avanzamos. Mira, hoy se nos fue rapidísimo la clase. Voy a saltarme esta partecita, ¿ya? Y quiero que nos vayamos a la parte práctica, que aquí la voy a explicar esto que me estoy saltando, que son 2 laminitas nada más. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos poner en práctica todos estos conocimientos que hemos visto, todas estas teorías. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Supongamos, tenemos a niños en esta etapa. ¿Se acuerdan? Las operaciones concretas, ¿en qué edad era? Es según la teoría de Piaget. Operaciones concretas, ¿en qué edad era? ¿Se acuerdan? Era de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11 o de 11 en adelante. De 7 a 11. Ajá, muy bien. Es la tercera etapa, de 7 a 11. De 7 a 11, más o menos, ¿en qué grado están los chicos? De segundo a sexto. Entre primero, inician, ¿no? Primero o segundo, dependiendo del... Segundo. Ajá. Hasta tercer grado. Hasta tercer grado, exacto. Muy bien, entonces, en esos grados, digámoslo así, nosotros empezamos a enseñarle a ellos el concepto de conservación. O quizás ya en matemáticas lo enseñamos como volumen, por ejemplo, ¿no? Ok, esto en mente, yo le tengo que enseñar a mi alumno el concepto de conservación. Entonces, si yo me voy a enfrentar a niños de 6 años o de 7 años, ¿cómo les enseñaría? Que lo que contiene un vaso largo es la misma cantidad que lo que contiene un vasito más ancho, pero pequeñito. Aquí viene Con la este concepto. práctica. Ya con un ejercicio práctico. Muy bien. Entonces, aquí viene esta parte que yo les voy a explicar. Y aquí, por ejemplo, aquí ya retrocedo a las laminitas, y es que estos conceptos del desarrollo cognitivo
por ejemplo, yo lo que voy a hacer es utilizar, observar, identificar cuáles son estas habilidades, estas individualidades, estos dones, estos talentos que tienen, como les quieran llamar, que tienen nuestros estudiantes, ¿ok? Y lo que voy a hacer es utilizar esto para ayudarles a los chicos o enfrentarlos a situaciones que los ayuden a comprender conceptos que sean más avanzados, ¿no? Entonces, como yo lo que quiero o lo que busco es que ellos aprendan este concepto que es más avanzado, yo podría utilizar el enfoque colaborativo, ¿ya? Según la teoría de Vygotsky, para hacer un trabajo grupal. O puedo utilizar el aprendizaje individual. Pero recuerden que cuando el aprendizaje es colaborativo y lógicamente que los grupos se puedan manejar, que todos los grupos trabajen, una maestra siempre nos decía, ¿no? Grupos de 7 no aprenden. Grupos de 5, siempre 2 no van a hacer nada. Grupos de 3 o de 4 es el número perfecto. Porque te das cuenta quién trabaja y te das cuenta quién no trabaja. Y como son 4, o 3 o 4, siempre van a tener que hacer algo. Entonces, nos decía así, siempre apliquen 3 o 4, más no. Los demás no van a trabajar y no van a aprender. Entonces, si utilizamos esto del aprendizaje colaborativo, nosotros podríamos, ¿no?, armar grupos para empezar a enseñarles a los niños dentro del aula el concepto de conservación. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que debo buscar es actividad interactiva, actividad práctica. Si yo le muestro solo un video, no lo van a aprender. Utilizo el concepto de la enacción, que es el hacer, ¿no? El exponerte a la experiencia para poder entenderlo. Y utilizo el concepto de la significancia, del aprendizaje significativo, cuando yo me expongo y reformulo, ¿ya? Y actualizo ese conocimiento subordinado, ¿no? Y lo actualizo y se vuelve significativo. Entonces, luego utilizo, por ejemplo, la metacognición, que es esto que hemos aprendido aquí. ¿Cómo lo vemos en la vida diaria? ¿No? ¿Cómo me sirve? ¿Para qué me sirve? Ah, por ejemplo, ustedes, ¿quiénes siempre miran a quiénes sirvieron más y a quiénes sirvieron menos? Ah, a él le quieren más porque le sirven en plato grande. Pero con el concepto de conservación, yo puedo decirle que es el mismo contenido. Se ve más grande por el envase, por ejemplo. Entonces, utilizo el concepto de metacognición, ¿no? Que el niño procese en su experiencia este conocimiento nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Y utilizo, por ejemplo, otro concepto que no les he puesto aquí, que es el aprendizaje vicario, ¿ya? De Bandura, que es a través de la observación. Pero, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, me parece. Pero aquí utilizo, por ejemplo, el modelado. Entonces, ¿cómo lo voy a empezar a hacer? ¿Ya? Aquí, por ejemplo. Entonces, yo puedo presentarle a los niños distintos vasos, ¿ya? Con el mismo contenido. Y luego un depósito donde voy a vaciar todo el contenido y luego les pido a ellos que pasen de un vaso a otro y verifiquen si todo el contenido de un vaso puede entrar en los otros, que son de distintos tamaños. Entonces, la pregunta que abriría el experimento sería, ¿la cantidad de agua es la misma en todos los vasos? ¿No? Introduzco. Creo la expectativa. Puede variar. ¿Perdón? La cantidad de agua puede variar dependiendo del tamaño del vaso. Recuerden que yo estoy tratando de enseñar conservación. Por lo tanto, voy a utilizar, supongamos, 8 onzas. O una pero medida pongo exacta podría ser. específica, 8 onzas, pero utilizo distintos contenedores. Entonces, lo que nosotros podemos preguntar, ¿no? Ponemos vasos distintos. ¿Qué vaso tiene más contenido? ¿O qué vaso es más grande? ¿No? O sea, no son grandes, son la misma cantidad de onzas. Es lo que, por ejemplo, mis sobrinos cuando vamos a los centros comerciales y, tía, compra, te dicen, ¿no? Por 2 soles más puede agrandar su bebida, que no sé cuánto. Y te dan solo 1 onza más o 2 onzas más. Y mi sobrino, cómprame, tía, que es un vaso más grande, cómprame. Y viene, me compraron un vaso más grande, tú tienes un chiquito. Y me río, ¿no? Y digo, es lo mismo. No, mi vaso es más grande, es lo mismo, les digo. Y ya en casa, no se boten su vaso y ya en casa lo vamos a ver que es lo mismo, para que no se saquen pica. Entonces, por ejemplo, aquí
a través de eso yo les enseño, ¿no? Ok, veamos, vayamos a casa. ¿Es la misma cantidad de agua en todos los vasos? Utilizamos el mismo, digamos, la misma muestra, 8 onzas, 11 onzas, y la pasamos en distintos vasos. Es más, les digo, si yo le echo hielo, lo único que hago es echarle más hielo al contenido que ustedes tienen y se agrandó el volumen, pero es lo mismo que les sirve, ¿no? Entonces, yo lo que busco es abrir con una pregunta para crear la intriga y crear respuestas. Los niños me van a decir, es lo mismo, no, no es lo mismo, ese vaso más alto tiene más contenido. Entonces, grupos pequeñitos, yo hago que ellos vayan hablando, dando respuestas, que entre ellos mismos digan, sí, es el mismo, no, no es lo mismo. Y luego los hago ejecutar el experimento. Entonces, que ellos vayan vaciando el mismo contenido en distintos contenedores. Entró la misma cantidad de agua, luego que hacen el experimento, observan si es que esto, la forma de los vasos ha cambiado la cantidad de agua que contiene o sigue siendo la misma. Siguiente paso, la reflexión. ¿Qué sería la reflexión? Es que yo empiezo a explicarles, ¿no? Sobre los resultados. Entonces, los niños pueden decir, Miss, era lo mismo, nosotros pensábamos que el otro era más grande y tenía más. Ok, entonces aquí tú empiezas a guiar los resultados, explicas, y allí puedes ir utilizando esta experiencia ya a situaciones de la vida real, que aquí viene el otro concepto que es la generalización. Entonces, ¿cómo les hacemos a los niños entender cómo pueden engañarnos visualmente con este ejercicio, ¿no? Cómo nos pueden, de repente no usamos la palabra engañar, sino que cómo pueden visualmente crear trucos para que nosotros caigamos en esto de que como el vaso es más grande, tiene más cantidad. Ese ejemplo que yo les contaba cuando vamos a las tiendas por departamento, o de repente cuando en casa ven, ¿no? Un plato más grande, un plato más pequeño. Entonces, por ejemplo, mi mamá solía decir, los niños no querían comer, les servía un plato chiquitito, la misma cantidad, pero como veían que era más pequeño, los engañábamos y se comían todo, ¿no? Ahí está, una generalización. Y luego ya viene el otro concepto que es la aplicación, que es cómo esto que hemos entendido ahorita, cómo lo vamos a llevar a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Cómo vamos a involucrar o cómo vamos ya a relacionar la parte práctica con la teoría, que es lo que tenemos que explicar. Entonces, para cerrar el ejercicio, lo que nosotros hacemos ya es la explicación. Entonces, a los chicos los haces interactuar en acción. Ellos van a comprender, ¿no? A través de su exploración, a través del experimento, a través de la experimentación, van a comprender el concepto de conservación. Yo les explico, ¿no? Les doy nueva información, que es el nuevo esquema, y ellos con el concepto subordinado o con el conocimiento subordinado actualizan, mezclan, hacen match y entienden. Y allí es cuando se realiza la nueva reestructura de este concepto. Se entiende mejor. ¿Comprendido el ejercicio? Sí, sí, Miss. Y entonces, a lo que voy con esto es que si se dan cuenta, utilizamos todos los enfoques para poder enseñar algo. Lo importante es que yo siga estos pasos, que lo haga de manera atractiva, que genere expectativa, que los haga aplicar el experimento, observar y darse cuenta si lo que estamos haciendo es conforme nosotros lo creíamos o lo sabíamos, ¿no? Reflexionamos, llevamos esto a nuestra cotidianidad, a nuestra vida diaria, que es la generalización. Luego vas a llevar esto a cómo lo aplicamos a las matemáticas. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me enseñaban unidades de medida, y decía, ¿para qué? Yo no voy a utilizar esto. Y ahora cuando a mí me dicen, 1 hectárea, yo no sé cuánto es 1 hectárea. O me dicen, ¿cuánto es onzas en litros? Y yo no sé cuántos son onzas en litros. Pero existe Google y ahora hago la conversión. Pero si yo hubiera aprendido eso en mi momento, yo sabría eso ahora, ¿cierto? Pero para mí no era un conocimiento que me iba a ser útil, por ejemplo,
¿no? Rosa, a ver. Una preguntita. En conclusión, quiero que me digas si es que está bien lo que estoy concluyendo. La generalización es usar todos los métodos ya empleados de las diferentes teorías para llegar a conocer a los niños, a los jóvenes, en este caso a las personas con las que estamos interactuando, y poder llegar a ver sus capacidades. ¿De esto se No. trata la generalización? No, la generalización, a lo que me refiero aquí al ejemplo, la generalización es que ese concepto que aprendieron ahorita, ¿cómo lo aplicas en situaciones cotidianas, en situaciones de la vida real? O sea, que no se quede solamente como un concepto que aprendiste, sino ¿dónde lo voy a utilizar? Esto está relacionado con la metacognición. La metacognición es para qué lo aprendo, cuándo lo aprendo, para qué lo aprendo, dónde lo puedo utilizar, ¿no? Ahora, a lo que te refieres esto de tener en cuenta las características, ¿no? Las habilidades, esto tiene que ver con cómo voy a utilizar estos, digamos así, las habilidades o las competencias del niño para trabajar, para utilizar los enfoques en los que les voy a enseñar. Si mis niños son más de hacer inferencias, o sea, tienen ya conocimiento previo, y si yo le doy nuevo, infieren, subordinan, tienen conocimiento subordinado y digamos, relacionan rápido, entonces el hacerle los experimentos de repente me va a ayudar, pero ellos más infieren, ¿no? Pero de repente yo tengo un aula que les gusta experimentar, que de hecho a los chicos les gusta experimentar, les gusta hacer. Entonces, si yo quiero que ese concepto se quede en ellos, se grabe, yo voy a utilizar la práctica, voy a utilizar el que experimenten, voy a utilizar lo atractivo que es esto de la enacción para que ellos puedan comprender conceptos abstractos. ¿Ya? Okay. Entonces, a lo que iba era que ustedes pueden utilizar distintos enfoques dependiendo de qué tipo de estudiantes tienen. Entonces, cuando yo reconozco cuáles son las diferencias de cada estudiante, yo puedo variar en las estrategias y así no uso el mismo enfoque, la misma estrategia, sino que voy utilizando de acuerdo a la dificultad de lo que voy a enseñar y de acuerdo a las habilidades que tienen mis estudiantes y también ahí a los gustos y preferencias, ¿no? Entonces, puede ser que si yo entiendo que mis chicos son, su nivel de comprensión todavía es, tienen dificultades, todavía les cuesta comprender estos tipos de conceptos, entonces yo voy presentándolo gradualmente, ¿ya? Voy presentándolo gradualmente. Con el aprendizaje colaborativo, yo refuerzo esta información que yo he presentado gradualmente, los hago experimentar. Y con la retroalimentación, yo refuerzo eso que ellos ya aprendieron a través de la experiencia y yo refuerzo con la parte teórica. ¿Ahora sí está claro? Sí, muchas gracias. Sí. Ok. Por ahí habían otras manitos levantadas. Espérenme un ratito para mirar quién tenía las manitos. Ya. Gisela. Bueno, ya la bajó. Ok, ¿alguna otra pregunta? Lisette. Sí, buenas noches. Mi consulta era, en el caso de tener un alumno inclusivo que es autista, ¿qué enfoque se puede utilizar? Ah, buena pregunta. Tienes que ver mucho cuáles son, primero, el grado que tiene de autismo. El grado te va a indicar el tipo de acompañamiento que necesita. Lo segundo es que si es autista y está en tratamiento, o sea, está en intervención, el terapeuta te va a indicar cuáles son los tipos de ejercicios que suele utilizar, las actividades o la estrategia que utiliza. Basándote en esa estrategia, vas armando o vas utilizando también la estrategia para poder reforzar lo que él trabaja en terapia, reforzarlo en la escuela. La idea es que la comunicación entre terapeuta y el maestro sea continuada, ¿ya? Para que puedan ir midiendo y evaluando si es que está funcionando la estrategia.
La maestra que tiene más tiempo te va a decir, no, mira, con él me funciona esto de acá no funciona, y lo implementamos en consulta, la misma estrategia para reforzar el trabajo, y también lo contrario. Ahora, yo decirte, mira, te va a funcionar aprendizaje por descubrimiento, dependiendo del grado. A los chicos, por ejemplo, no les son muy sensibles. Imagínate que el niño que tienes es muy sensible y tú quieres que él aprenda texturas y lo haces que meta la mano en estas bolitas de gel o le das cositas que a ellos les causa sensibilidad. No va a funcionar con ellos. Por eso es importante saber qué tipo de niño, o digámoslo así, qué grado de autismo tiene, en qué grado está y cuáles son digamos así, las habilidades o las estrategias que puedes utilizar para con ese niño. ¿Ya? Ahora, yo no sé si el niño está en terapia, yo no sé si el niño es hipersensible a los sonidos, a las texturas, a los sabores, ¿no? No lo sé. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir experimentando, poquito a poquito lo voy exponiendo. Ahora, lo que se hace en terapia cuando los niños, por ejemplo, son hipersensibles a texturas, se los va exponiendo gradualmente. Utilizamos mucho el concepto del conductismo, que son las aproximaciones sucesivas. Entonces, mientras más lo habitúes a algo que les causa aversión, menos, digamos así, va a ir decrementando, ¿ya? Va a ir bajando la adversión que sienten a eso, porque empieza a aparecer el concepto de habituación, que es decir, que pierde intención lo que te causa repulsión o lo que te causa aversión y comienzas a habituarte a esto. Entonces, lo primero es conocer al niño, ¿no? Explorar con los papás qué sonidos son los que les gustan, si de repente por ahí las luces a veces son sensibles a eso. Entonces, primero es conocer al niño porque el autismo no se presenta igual en todos. Es más, no es el mismo un niño autista que una niña autista. ¿Ah? Muchas gracias. Listo, Lisette. En realidad, para estos casos no hay receta mágica, incluso para niños que son normales, digámoslo así, y lo pongo entre comillas porque nadie es normal, ¿no? Entonces, no hay receta mágica que te funcione con uno y que tú digas me va a funcionar con el otro. A veces las estrategias no funcionan con uno y con otro. Hay que conocer, por eso en la primera clase les decía, identifiquen cuáles son las habilidades, observen, identifiquen, y de acuerdo a eso van variando la estrategia. No siempre van a trabajar la estrategia para ese niño que tiene necesidades educativas, ¿no? Ah, porque es distinto. Ya lo conversamos la siguiente clase para no robarles tiempo. Me hacen acordar, ¿ya? Sí, el autismo se presenta de distintas maneras. Las mujeres, se les nota menos, digámoslo así, que tienen mejor forma de afrontamiento que los varones, ¿ya? Pero lo conversamos la siguiente semana. No se preocupe, la siguiente clase, perdón, que es el viernes. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar nuestra sesión de hoy y darle pase a nuestra coordinadora que tiene una dinámica hoy. ¿Listo?